Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 20 de marzo del año 2024. Portadas. El periódico El Universal tiene en su portada: golpean a cañeros de Morelos, hay extorsión y violencia por parte de las mafias, tal y como denunció el obispo de Morelos, Monseñor Ramón Castro y Castro. El crimen organizado no solo cobra cuotas a los productores, también exige el pago de 20,000 pesos a los transportistas. Los productores azucareros habían reportado que son extorsionados hasta por más de 50,000 pesos. El periódico El Universal también destaca pues que están floreando las jacarandas que están a un costado del Palacio de Bellas Artes. Suman 46 los candidatos que se dan de baja, que no quieren participar en los comicios por amenazas del crimen organizado. Pues México pierde atractivo turístico, también lo destacan, los pueblos mágicos en crisis, el crimen organizado y la falta de recursos y afecta mejor dicho el turismo en zonas donde se depende mucho de ello. Hablan también sobre la ley antimigrante SB4 que enfrenta al gobierno de Texas con México. Ucrania, México, Rusia te miente y es hora de despertar. Es lo que dice el gobierno de Volodymyr Zelensky, que retoma sus declaraciones el periodista Rosy Sotelo. Bueno, pues vamos entonces con nuestra siguiente portada del día de hoy. El periódico Excelsior deja de destacar sus más de 100 años y dice que el C-19 es una bomba atómica. La pandemia incrementó el número de personas con hambre en América Latina, alertó Lila Paul, representante de la FAO en México. Lo que realmente aumentó la pobreza fueron las políticas de cerrar los negocios y los confinamientos. Eso lo sabemos perfectamente bien, no tanto la gripe con nuevo nombre. Destaca también en su portada Un imperio de esperanza. En su nueva cinta, Alejandro Gómez Monteverde narra la historia de Francesca Saverio Cabrini, religiosa italiana que fue canonizada santa patrona de los migrantes. Deberíamos de estudiar la historia de esta santa, que dicen que es la santa patrona de los migrantes. Supongo que de los migrantes que pues dejan su país de origen por situaciones de violencia y pobreza, como es el caso de México. Comicios en México y Estados Unidos. Las elecciones no afectarán al peso, es lo que dicen los expertos, aunque ya se nota algo, ¿no? O sea, se nota que el dólar tiene cambios. Y como la principal fuente de riqueza o de ganancias para México son las remesas, sí que afecta un poco. El tipo de cambio no se depreciará este año 2024 por la llegada de nuevos gobiernos, ya que los mercados no han reaccionado con alta volatilidad, coincidieron los analistas. Van del Ruedo a la universidad y más. Hablan sobre pues 2 bovinos que quedaron sueltos en la Ciudad de México, uno que fue muy famoso porque estuvo pues en la entrada de una reconocida universidad. La sequía no da tregua para el estado de Oaxaca. La presa conocida como Piedra Azul, ubicada en el municipio de Teófilo del Valle, está a su 30% de capacidad, está prácticamente seca. Tribunal tira la resolución de la Corte de Estados Unidos sobre migrantes, pero bueno, ya no sabemos por qué. Pues primero la presentan esta ley SB, luego la rechazan, porque se considera pues que sí es un exceso decir 20 años de prisión a los migrantes, luego la vuelven a rehabilitar, luego la vuelven a cancelar un tribunal federal, entonces no sabemos. Congreso remueve a fiscal en Guerrero. El gobierno de López Obrador, por cierto, de esto seguramente va a presentar alguna carta diciendo que pues Texas no debe de dar este paso, cuando en realidad el problema de la migración, el drama de los migrantes, es precisamente un gobierno corrupto, un gobierno que premia al narcotráfico con políticas de evasión de la responsabilidad de combatirlos. Urgen acciones reales para lograr la equidad de género, es lo que dice el periódico Excelsior. Yo creo que ya hay mucha igualdad entre hombres y mujeres, pero ahora también quieren ingresar
otras cosas, o sea, géneros que no tienen verdaderamente vamos a decir, no tienen una representatividad, porque solamente hay hombres y mujeres. Líder del cártel La Unión Tepito fue detenido. Se dedicaba a cooptar, a reclutar u obligar a trabajar para él a jóvenes. Vamos ahora con la portada del panfleto del órgano de propaganda oficial de López Obrador, diario La Jornada. Destaca, favorece la Corte de Estados Unidos la cacería de migrantes en Texas. Pues no era precisamente eso. Bueno, es que la misma Corte desbloqueó dicha ley. Ahora, repito, el problema de la migración son los gobiernos fallidos de Cuba, socialista, Venezuela, socialista, Nicaragua, socialista, que también muchas personas huyen de ese país, y de México, donde hay narcotráfico, socialismo, pobreza, corrupción y persecución política por parte del presidente que utiliza el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera para extorsionar a empresarios. México reprueba el respaldo de la enmienda SB4, dice que es xenófoba. El Congreso de Guerrero avala el cese del fiscal Valdovinos. Algo que debemos de recordar a México, al gobierno de López Obrador, es que no es ninguna autoridad para hablar sobre migración, toda vez que su gobierno mató 40 migrantes quemándolos vivos, dejándolos encerrados mientras se consumía el edificio. ¿Nos va a hablar de xenofobia? ¿Nos va a hablar de buen trato de migrantes López Obrador? ¿En serio se crea autoridad para hacerlo? Escalofriante realidad en la línea fronteriza. Hay muchas casas hechizas de personas que viven prácticamente a la intemperie y que buscan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Rosa Isela Rodríguez, con sus cifras que, pues bueno, no tienen nada que ver con lo que vemos todos los días, toda la lista extensa de masacres y la brutalidad de las masacres del gobierno de López Obrador, ella insiste en que bajó en un 22% la incidencia de homicidios en este sexenio. Dice que de 101 diarios en 2018 se redujeron a 79 este año, lo cual pues no es algo que nos tranquilice porque tal vez ya no se mata tanto como antes porque ya mataron a muchos y ya no hay a quien matar. O sea, una cifra como esa no nos dice absolutamente nada Rosa Isela. El periódico Milenio destaca en su portada: reactivan ley contra migrantes, pero una corte la frena otra vez. La Suprema Corte de los Estados Unidos se aparta y deja viva la entrada en vigor a la controvertida ley en Texas. Es que en los Estados Unidos de Norteamérica sí son una federación. Y si la corte de ese estado determina que se puede usar esa ley, lo van a hacer. Xóchitl Gálvez llama a la Coparmex a apoyarlos, a que la apoyen. O si no, nos va a llevar el carajo. Y tiene toda la razón, toda vez que López Obrador es enemigo de los empresarios, es enemigo de generar empleos, porque podrían generar que sus empleados salieran de la pobreza. Y si salen de la pobreza y son emprendedores e independientes, no votarán más por su partido. Remueven a fiscal rebelde de Guerrero, a la fiscal Luz Valdovinos, y el Congreso local descarta que ella pueda regresar al cargo. Mientras tanto, pues bueno, los políticos de Morena siguen negando la crisis de seguridad en el estado de Guerrero, gobernado por Morena, concretamente por la hija del político morenista Félix Salgado, Evelyn Salgado. Tepito detienen al chori que traficaba pues sustancias ilícitas dentro de peluches. Sí, era un oso de peluche, estaba lleno de sustancias con efectos psicotrópicos. Vamos con el periódico Reforma. Reforma está completamente vendido a López Obrador, ya les expliqué, bueno, lo hablamos en su momento, no recuerdo una columna de Ricardo Alemán que alertó sobre que estaban despidiendo al director de Reforma, Pardinas, y fue sustituido por Samarripa, que es hermano del principal asesor de López Obrador durante casi 15 años de campaña, con mentiras, diciendo que le habían hecho fraude. Pues ese fue impuesto como director del periódico Reforma para tener una conexión directa con López Obrador. López Obrador determina en gran medida qué es lo que aparece en el periódico Reforma o sabe qué van a presentar, lo cual también se puede considerar como una forma de espionaje. Reforma destaca en su portada: fallan refinerías en retener azufre. Hay mucha contaminación por azufre. Incumple
Petróleos Mexicanos la norma oficial vigente en 6 plantas. Esto lo revela un estudio. La fuente de información precisamente es de Monterrey. Las refinerías de Pemex no cumplen con las normas oficiales del gobierno federal sobre azufre. En realidad estamos hablando de dióxido de azufre, que es extremadamente tóxico. Esto es un estudio de Francisco Barnes de Castro y Alejandro Villalobos Iriart son quienes han presentado esta investigación. La refinería que más contamina es precisamente la que más defiende López Obrador, la de Cadereyta. La de Cadereyta recupera, el 20% de las emisiones de dióxido de azufre, SO2, aproximadamente 282 toneladas, en tanto que la de Tula sería en realidad la que contamina más, seguida de Salina Cruz y Minatitlán. Muy interesante, ¿no? No recuperan la mayoría del azufre estas y es ampliamente la contaminación. Pero hay que recordar que precisamente la refinería de Cadereyta perjudica mucho a la salud, aún y recapturando el 20% del azufre que emite. Es decir, hay un porcentaje monstruoso de azufre que está saliendo ahí. Y no es poco. Son cientos de toneladas. Rodean corruptos a Andrés Manuel López Obrador, es lo que declaró y ha sido muy polémico el empresario mexicano, presidente del Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Salinas Pliego sigue diciendo que López Obrador es honesto, pero ya se ve claramente que están peleándose. Ya se ve claramente que esta clase de elogios que él es honesto, pero está rodeado de corruptos, usted exige impuestos, pero bueno, no nos da seguridad. Cosas de este tipo ya son bastante evidentes que hay un enfrentamiento entre el empresario y pues el tirano socialista López Obrador. Ricardo Salinas Pliego da empleo a miles de personas y las intenciones de López Obrador pueden ser bastante nocivas con relación a sus empresas. Recuérdese que, pues ahora sí, se está viendo claramente y no importa lo que digan analistas políticos corruptos como Denise Merker o como Genaro Lozano, esto es una tiranía y se puede ver claramente en el hecho de que López Obrador no persigue a los que evaden impuestos, persigue a quienes se rebelan contra él o lo critican. Toda la violencia contra los críticos, nada contra los grupos criminales de la droga. Aumentan homicidios en 77%. Un 77% aumentaron los asesinatos violentos en 16 ciudades. Esto contradice completamente lo que había dicho Rosa Isela Rodríguez sobre que con López Obrador había descendido. Los asesinatos violentos en 16 municipios considerados prioritarios por el gobierno federal se incrementaron en un 77.5% en 5 años del actual gobierno, según informes oficiales. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que las ciudades con más homicidios están distribuidas en 12 entidades: Guanajuato, Sonora, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Morelos, Baja California, Morelos, gobernado por Morena, San Luis Potosí, igualmente gobernado por Morena, y Ciudad de México, gobernado por Morena. Entonces, ¿por qué dijo primero que había descendido y luego termina reconociendo que sí aumentaron en varias ciudades? ¿Por qué? Porque miente con el dato a nivel federal. El dato a nivel nacional dice que descendió, pero en realidad en estas ciudades se incrementó completamente la violencia en un 77%. Nótese entonces, por favor, cómo López Obrador ordena mentir con estadísticas. Dan otro fuerte golpe contra Samuel García, el gobernador corrupto del estado de Nuevo León, parte del Partido Naranja, pues le encuentran que le dio otro contrato para enriquecer a su MYR, la empresa favorita de administración actual de Nuevo León, que está ligada con la triangulación de recursos del erario público desde el despacho de Samuel García. Ahora se sabe que entregó un contrato por más de 28.9 millones de pesos. 28.9 millones de pesos a la empresa MYR. Es otro López Obrador, es otro que aspira a ser presidente y es
extremadamente corrupto Samuel García, además una herramienta de López Obrador en política para desprestigiar a Xóchitl Gálvez. Vamos con ahora la portada del periódico El Financiero. Logra la inversión productiva máximo histórico. En 2023 representó el 24.4% del PIB. Fue el motor de crecimiento, sin embargo no nos reponemos del todo pese a esta inyección de capital. En febrero se registró una baja de los asesinatos en un 25%. Solo, dice, 6 estados lo concentran. O sea que Rosa Isela Rodríguez nos mintió diciendo que la violencia ha descendido con la estadística a nivel federal. Es decir, con la estadística a nivel federal oculta que hay muchos municipios en los que se incrementó la violencia hasta en un 77% los homicidios dolosos. Periódico El Economista destaca en su portada: México asciende al 9º lugar entre los países más exportadores. El valor en conjunto de sus exportaciones supera los 593 mil millones de pesos, es decir, un 2.6%. El monto del año previo. El nearshoring es un factor de incidencia para que México haya logrado un lugar mejor. Anuncios de inversión suman 31.500 millones de pesos en lo que va de este año. Y sin embargo, bueno, pues tenemos ahí todavía un problema con que la economía mexicana no despega. Si los empresarios de otros países están invirtiendo en México es porque tal vez presienten que Morena se va. Es un buen dato. Diario de Yucatán presenta: sin estrategias claras. El organismo Mexicanos Primero, la organización no gubernamental Mexicanos Primero, señala que hay graves deficiencias en las propuestas de los candidatos. Coparmex retoma el plan de incentivos a favor del voto. Las candidatas y el candidato, del que nadie habla, a la presidencia de México aún no presentan una estrategia clara para el financiamiento de sus propuestas. ¿De dónde va a salir el dinero? El organismo civil puso como ejemplo que ninguno de los planes tiene pues la idea de aumentar el número de planteles educativos de nivel medio superior, preparatorias o estudiantes de educación superior, que sería necesario para reactivar las escuelas de tiempo completo. Dice que sí, que muchos dicen que va a haber buena educación. Sheinbaum dice que quiere universidades. Xóchitl Gálvez propone, pues sí, también educación, pero que dice que no han dicho de dónde va a salir el dinero. Bueno, capaz y en eso Álvarez Maínez nos dice el disparate de que quiere cobrar impuestos por drogas y que de ahí va a salir dinero para la educación. De hecho ya lo dijo, lo dijo para otra cosa, que va a combatir creo que las adicciones y el narcotráfico con el impuesto a las drogas. Puras locuras, porque todos sabemos que los grupos criminales atacarían al Estado si se convierte en distribuidor. Granada frente a una vivienda, un artefacto explosivo de uso específico del ejército, pues fue abandonado en una privada meridiana. Ayer activaron los protocolos de seguridad en Mérida, Yucatán, por hallarse cerca de una vivienda una granada de mortero abandonada. El artefacto utilizado para entrenamientos militares había quedado por ahí y bueno, pues tenían el temor de que en la colonia Chuburna de Hidalgo pues pudiera explotar. ¿Cómo llegó? Los elementos del ejército que acompañaron a las corporaciones estatales realizaron el levantamiento del artefacto, pero todavía no se sabe cómo es que llegó. Colorido festival, hombres hindúes de la aldea de Naggaon y Barsana se cubrieron de polvo de colores para celebrar el Latumar Holi en el templo de Nandragam, Mathura, en la India. Pues sí, es colorido, pero ¿en honor a qué deidad oscura o a qué demonios se estará haciendo esa celebración? Pemex es un factor de riesgo. El Instituto Mexicano, el IMEF, advierte sobre la situación de la petrolera. La economía de México podría crecer 2.4% este año 2024, pero afronta los graves riesgos de una situación financiera grave de Pemex y el recrudecimiento de las sequías
que dificultarán la producción de alimentos. Esto lo dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, conocido como el IMEF. No cualquier organización está alertando de esto. Alzas y bajas en la cifra de homicidios, contrastes en los reportes de 50 zonas extremadamente violentas. En 16 de los 50 municipios más violentos del país, los asesinatos tienen un incremento del 77.5% en promedio durante la administración de López Obrador. En contraste con 33 de esos municipios, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron en un 41.3% desde diciembre del año 2018 a febrero del año 2024. Esto es grave porque recordemos que la política que dijo que seguía López Obrador era entregarle el control del país a un grupo criminal fuerte que controlara la venta de drogas, las extorsiones, y decía que de esa forma ya no iba a haber asesinatos. Es decir, una supuesta pax narca, una pax forzada, una paz que no es paz, evidentemente. El periódico El Sol de México tiene en su portada la imagen del ratón masón, del ratón de Disney. Dice películas de slasher, de las risas al horror. Con el vencimiento de los derechos de autor del dibujo en blanco y negro del ratón, también de Winnie Pooh y de Bambi que fue escrito por un pornógrafo, por cierto, relacionados con la inocencia, ahora serán presentados como asesinos en busca de venganza. Y es que hay algo de eso, hay mucho de eso, con relación a estas empresas. Para empezar, a mí siempre me ha asombrado que los que dibujaron, o bueno, los que eran dueños de estas caricaturas, eran todos masones y todos estuvieron involucrados como agentes en la guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos relacionados con diversas cosas, comportamientos sexuales inapropiados y además su pertenencia a sectas masónicas o templarias. Agoniza la reserva Cabildo Amantal. ¿Qué pasa? La invasión y deforestación excesiva amenazan el área natural protegida, ubicada en los municipios de Tapachula y Mazatlán, reconocida como un humedal de importancia internacional. Bueno, pues el humedal del Estado de México, que era la presa de Zumpango, está completamente seca. No llueve, que esto es algo muy extraño. ¿Por qué no llueve? La mucha deforestación que han ejecutado los narcos y sus aserraderos nos están dejando precisamente sin lluvias. Vamos con el punto de esta portada. Quieren deportarlos por su perfil racial. Eso es discriminatorio. Que porque están morenos, siendo que en Texas hay mucha gente pues de origen mexicano, que los podrían detener y deportar por eso. Imagínense si el gobierno de Greg Abbott del Partido Republicano cometiera ese abuso, cometiera un error de deportar a un tejano diciendo que no es estadounidense. Pausan otra vez la cacería de migrantes en Texas. El fallo de la Corte de Estados Unidos que autorizaba la medida duró unas horas. A ver, voy a corregir un poco lo que dije porque a lo mejor me salió un poco del contexto. Una persona china, o sea, una persona completamente asiática que no habla inglés, pues sí es creíble tal vez que sea pues un migrante ilegal. Una persona que habla árabe, que tiene aspecto de árabe, probablemente y también sea un migrante irregular. Lo que yo sí veo un poco pues riesgoso es esto de decir que pues pueden detener a quien quieran, pueden decirle tus papeles. Eso es lo que se ha puesto más en duda, ¿no? Lo que ha preocupado más. Ahora, la raíz o la razón de fondo de la migración es el desastre del socialismo y de gobiernos corruptos como el de Narendra Modi en la India, el de Nicolás Maduro en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba. Mexicanos son hoy más felices, esto es lo que dice un estudio de la encuesta mundial de felicidad 2024, porque la felicidad es algo de cada quien, ¿no? No es algo que te venga dictado por el lugar donde vives, pero a ver, pues yo también tendría una duda con relación a esto, a lo que llaman felicidad. Ya saben que todas las encuestas, si no conocemos su metodología, si no conocemos las preguntas, ni a quienes encuestaron, porque a mí no me encuestaron, pues entonces no podemos darle ninguna validez. De ahora en adelante vamos a decir que pues sí, existe un informe mundial de felicidad que dice que hoy los mexicanos están muy felices. Pero
pues eso qué significa, o sea, qué ha redundado, qué ha beneficiado, qué situación se encuentra en el país, porque yo no creo que la gente esté feliz, pues a quienes las acaban de matar a un familiar o quienes tienen un familiar desaparecido, uno de los más de 200,000 en este gobierno. Es muy relativo eso de decir la felicidad. ¿Qué preguntas hace? Y además, no solamente qué preguntas hace, sino ¿realmente creen en las respuestas que dan las personas encuestadas? ¿Y qué valor tiene eso? ¿De qué nos sirve que muchas personas en México digan que son felices? Porque somos un país con una población muy grande. México contamina más en gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la petrolera, de la paraestatal Pemex, aumentaron en un 49% desde 2018, de acuerdo con el informe de sustentabilidad auditado por la petrolera. Reagenda Claudia Sheinbaum con patrones. Claudia Sheinbaum no quiere reunirse tampoco con los empresarios, con los representantes de Coparmex. También les tiene miedo a que les haga preguntas. Y es que los empresarios sí pueden hacerle preguntas y acabarse a Sheinbaum. Les voy a decir por qué. Porque ella tiene ya publicado un proyecto soviético para destruir la economía de México. Tiene un proyecto completo para destruir la Constitución mexicana y establecer una Constitución chavista, como nos alertó el licenciado Mario Gallardo Mendiolea de la organización Sociedad Civil Viva Cristo Rey. Hay una serie de reformas, hay un cambio total de la Constitución, sobre todo de conceptos clave como propiedad privada, que quiere aplicar Sheinbaum para destruir la propiedad y establecer un sistema de concesiones que puede eliminar el Estado pues cuando les plazca. Seguramente si cuestionaran eso a Sheinbaum, ella ni siquiera podría explicarlo. Periódico La Prensa. Jumanji. ¿Saben qué es Jumanji, no? Popular historia de un juego de mesa, pero que está embrujado y que cobra realidad y absorbe a los participantes en una situación que mezcla la realidad de su mundo con seres sobrenaturales o una jungla. Jumanji. Una historia muy conocida, sobre todo a principios de los 90s y 2000, fue muy popular. Sobre todo porque uno de los actores que hizo la película más reconocida era Robbie Williams, que tenía pues mucho impacto porque también hizo el papel de una abuela, un hombre que se disfrazaba de la abuela de la familia. Ustedes conocen bien quién fue Robbie Williams y que pues lamentablemente se dice que murió causa de que se quitó la vida, ¿no? Bueno, pues hoy recordamos eso, o el periódico La Prensa recuerda el juego de Jumanji, porque pues un toro se escapa toro, novillo de lienzo charro y se mete a una preparatoria de La Salle. Se suma al supuesto lobo que habían atrapado, pero que en realidad era un perro checoslovaco que en serio es muy parecido a un lobo. Y yo creo que también por ahí había la noticia, creo que de un cacomistle. Inauguran hoy el Parque Urbano de Aztlán, que sustituye a la Feria de Chapultepec. 8 nuevos alcaldes de la Ciudad de México rinden protesta en Milpa Alta. Deja a su hermano. 8 nuevos alcaldes de la Ciudad de México rinden protesta. El de Milpa Alta deja a su hermano como heredero del cargo. Pemex contamina más en el gobierno de López Obrador. Las refinerías emiten el 40% más del CO2 en México. El Mexibus lo atropella y queda inválido. Exige justicia a la empresa y no se han hecho responsables. Exhibe un pobre hombre su pierna, pues que no puede ahora caminar. 9 de cada 10 pequeños comerciantes han sido víctimas de algún delito, reporta la ANPEC, la ANPS. Vamos con nuestras últimas portadas, que es del periódico AM. Periódico AM. Fallan en retener azufre las refinerías. Ya les había dicho que la que principalmente contamina con dióxido de azufre es... ¿cuál dijimos que era? La refinería de... La de Tula. La de Tula, y que... ¿quién presentaba esta información? El periódico Reforma en su portada. Bueno, también AM presenta, peligran en Texas 215,000
paisanos, 215,000 mexicanos que huyen de la pobreza y la corrupción de López Obrador a buscar la vida mejor en un país capitalista como Estados Unidos. Entra en vigor por horas la ley que facilita la expulsión de migrantes ilegales en Texas. Por la noche, otro fallo vuelve a bloquear la norma que cuestionó el gobierno de López Obrador, pero eso no tiene importancia, porque a los norteamericanos no les interesa lo que diga el gobierno de México, que es el culpable de todo esto. Les interesa lo que dicen los votantes, porque estamos en temporada electoral. Despiden a guardias agresivos, corren a 2 guardias de un bar que la madrugada del domingo golpearon a un joven. Al momento no hay denuncia. Goza Paiva de revancha en el infierno después de los tropiezos que sufrió frente al Club León en fútbol. Van a planilla, presunta víctima, Regina Irastorza, que denunció por abuso a un diputado del PAN, busca ser regidora por Movimiento Ciudadano. Sentencian a sucesor del Marro. Un tribunal de enjuiciamiento condenó a 29 años de prisión a Adán González Ochoa, conocido como El Azul. No es El Azul Esparragosa, es otro. Sucesor de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, al frente de la organización criminal que hemos visto imágenes horribles de lo que les hacen a las mujeres, el cártel de Santa Rosa de Lima, que tiene presencia en Guanajuato, al parecer. Periódico El Informador, el diario independiente. La Canaco exige agilizar los trámites. Javier Arroyo toma protesta como titular de la Cámara del Comercio en Guadalajara y pide impulsar la apertura de negocios. Sorprendente tribunal de Estados Unidos frena la persecución contra migrantes, pero eso ya fue. Ya se volvió a rehabilitar. Inician cierres nocturnos en la carretera a Chapala. La Secretaría de Comunicaciones informó sobre el cierre de estas carreteras. Las restricciones de circulación van de las 23 horas y terminan hasta las 4 de la madrugada o a las 4 horas del día. Esto en el sentido que va de Chapala a Guadalajara. Bueno, también destaca o explica qué es lo que implica la ley de Greg Abbott. Un policía puede detener a quien se considere que cruzó, a quien sospeche que cruzó ilegalmente. La legislación se frenó. La legislación que se había frenando considera un delito menor el ingreso irregular a Texas. Si hay incidencia en el castigo para un extranjero, podría alcanzar hasta reincidencia, o sea que lo repita muchas veces, podría alcanzar hasta 20 años de prisión. Bueno amigos, pues esto es todo con relación a las portadas. Continuamos.